poder. Y dice Juan el Bautista cuando empieza su predicación, él dice: yo la verdad os bautizo con agua, pero detrás de mí viene aquel que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Siempre y por siempre nuestra vida sea grata a los ojos del Señor. Que cada mañana al abrir nuestros ojos, nuestro primer pensamiento sea Él, y que al acostarnos podamos decirle: Señor, vela mi sueño, cuida de mí, cuida de todos los que están a mi alrededor, que se convierta Él en el eje principal de nuestra vida. Hoy, en un nuevo despertar, creyendo que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, venimos a buscarlo, venimos a honrarlo, venimos a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero, Señor, que tú hagas tu obra en mí. Amén. Y no sé, tal vez nuestra mente es tan diminuta o tan pequeña o tan limitada para poder entender la grandeza, la profundidad, la amplitud, la integridad, la totalidad del amor de Dios para con nosotros, que en ocasiones se nos dificulta un poco los días que tenemos que vivir aquí en la tierra. Se nos dificulta por las diferentes situaciones que pasamos, se nos dificulta por la diferente vida que tenemos, se nos dificulta por una y 100 cosas que pueda pasarnos. Y cuando pasa todo eso, nuestra mente empieza a divagar, nuestro accionar en el Señor empieza a detenerse, empieza a retroceder. Cuando pasa todo eso, no sabemos qué tanto vale la pena decir: sí, yo voy a caminar con Él, o regresarse un poco hacia atrás. Y empieza nuestro corazón y nuestro vivir, nuestro sentir a flaquear, o al menos a mí en mi humanidad terrenal me ha pasado. A todos nos puede suceder de maneras diferentes. A muchos nos puede pasar porque yo creo que Dios no me escucha. A otros nos puede pasar porque yo creo que no estoy el suficiente tiempo que debo estar con Dios. A otros nos puede pasar porque creo que no hago, o porque creo que hago demasiado y el Señor no me contesta, o porque creo que no hago lo suficiente para que Él me conteste. En fin. O sea, habrían cientos de argumentos para decir, para empezar a pensar: ¿qué hago? ¿Lo hago correcto? ¿No lo hago? Y todo eso nos lleva tal vez a algo muy particular. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto le conocemos? ¿Qué tanto de Él realmente sabemos? ¿Qué tanto de Él realmente creemos? Y hoy el título del mensaje es Ciertamente. Amén. Cierre sus ojos donde está, búsquese a sí mismo dentro de su corazón. Búsquese dentro de sí, dígale: Espíritu Santo, en esta hora yo necesito soltar lo que tengo, lo que soy, lo que creo, lo que espero. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo necesito no solamente escucharte hablar, yo necesito que tu palabra corra en mi interior, que tu nombre sea glorificado en mi ser, y necesito aprender a conocerte un poco más. Ven, Espíritu de Dios, ya háblame, enséñame. Padre, hoy nosotros, tus hijos, venimos ante ti confiados porque creemos que Jesucristo rompió el velo que nos separaba de ti. Porque creemos, Señor, que todo aquello para lo cual nos has enviado, tú mismo nos has preparado. Señor, hoy queremos pedirte que seamos capaces de apagar la voz del mundo, la voz de la circunstancia, la voz de las situaciones, la voz de la pereza, y que realmente nosotros comprendamos que nada nos puede separar de tu amor si así lo decidimos. Yo declaro que mi corazón es tierra deseable, que mi corazón es tierra próspera, que mi corazón germina la palabra de Dios al 100%, porque no es en mis fuerzas, sino en el poder de aquel que me sacó de las tinieblas y me colocó en el gobierno de Cristo. Amén.
es algo muy tremendo mirar qué puede hacer la publicidad en nuestra mente. Es algo muy, muy, muy tremendo que muchos estudios dicen que la gente, hay cosas que las compra sencillamente porque las escucha. Sí, las escucha, las escucha, las escucha. Hay cosas que la gente adquiere no porque las necesite tener o porque precisamente sea lo que quiera consumir, sino porque la mente ha sido trabajada de tal manera de que usted pide. He escuchado mucho eso acerca de las bebidas azucaradas, que la gente llega y se sienta a un lugar y ya pide algo porque ya le salió, sí, tal bebida. Y entonces eso me lleva a mí a comprender que nuestra mente se ha convertido como en un chip, que lo que recepciona, lo que ella recepciona es a lo que la mente reacciona. Entonces, ¿de qué se rodea nuestra mente? Es precisamente de lo que nosotros vamos a reaccionar. Si nosotros vivimos en medio de unas personas que sean conflictivas, terminamos siendo conflictivos. Si nosotros vivimos en medio de unas personas que traen paz a nuestro corazón, terminamos teniendo esa paz dentro de nuestro corazón. ¿Me estoy haciendo comprender? Y este título lo encontramos, la palabra ciertamente en muchos pasajes de la Escritura. Pero vamos a mirar el Salmo 23, el capítulo 6. Y dice la Escritura, leemos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la gloriosa dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, dice David, el Salmo, ciertamente me seguirán. Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos siguen, ¿no? ¿Qué nos puede seguir? No sé a usted qué lo ha seguido. Las malas decisiones lo siguen. ¿Qué otra cosa lo puede seguir? Sí, no, sí. Hay gente que dice, a mí me persigue la mala suerte. Hay gente que dice, el que nació para matera del patio de la casa, no pasa. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo no llegué a la repartición de cerebros, no llegué a la repartición de paciencia, yo estaba haciendo cola para recibir otro don, ese don no me tocó, pero la Escritura no nos dice eso. La Escritura dice que lo que a mí me debe perseguir, que lo que a mí me debe corretear, que de lo que yo me tengo que esconder es del bien y de la misericordia. ¿Sí? Del bien y la misericordia que me siguen todos los días. Todos los días son únicamente los días que terminan en S y los días que terminan en O. Quitando esos días, los demás días a usted no lo sigue del bien y la misericordia. Y como nuestra mente es tan ágil, usted ya se dio cuenta que solamente hay días que terminan en S y días que terminan en O. Esos son los días que debe seguir la misericordia. ¿Qué es ciertamente? Ciertamente es algo totalmente veraz, es algo totalmente auténtico. Ciertamente es una certeza que no se mueve. Ciertamente es algo que es indubitable, que sí o sí va a pasar. Yo recuerdo cuando estaba esperando mi segundo hijo, debía de nacer en febrero, y en mi mente terrenal yo empecé a contar los meses de ese año. Mi hijo nació en 1994, yo empecé a contar los meses en el 93, yo contaba en el 94 los meses enero, marzo. Yo empecé como a tratar de sacar el mes de febrero, pero sí o sí mi hijo iba a nacer en febrero, cuente yo o no cuente los meses, quiera que llegue el día o no quiera que llegue, sienta el temor de parirlo o no lo sienta, yo tenía que tener mi hijo. Adentro no se iba a quedar. Eso es algo cierto, es algo que certeramente va a pasar. A veces como padres quisiéramos detener el tiempo en la vida de nuestros hijos. Y ciertamente nuestros hijos van
a crecer. Ciertamente. Quiero que el Señor hable a nuestros corazones y nos lleve a ese ciertamente usted y yo vamos a envejecer. Ciertamente usted y yo vamos a ver que nuestro cabello crece. Ciertamente no existe nada que usted pueda hacer para que los años se detengan. Va a llegar el día y va a llegar la noche. Ciertamente, ¿cierto? ¿Y quién de ustedes está seguro de que va a envejecer? Levánteme la mano. ¿Quién está seguro de que la noche va a llegar? De que va a amanecer. De que por larga que sea esa noche, porque a usted le dolió la muela, le dolió la cabeza, tiene una pena de amor, va a amanecer. Ahora quiero que visione con esa misma certeza que ciertamente el bien y la misericordia lo están siguiendo, que ciertamente el bien y la misericordia lo quieren alcanzar y que usted y yo no nos queremos dejar alcanzar. ¿Qué pasa? Porque yo no puedo comprender ese ciertamente, porque lo natural, lo que el hombre percibe, que es que se haga de día, que se haga de noche, que los días pasen, que el cumpleaños llegue, todas esas cosas son naturales. Entonces el hombre las percibe naturalmente. Escuchaba hace tiempo a alguien a quien yo amo mucho que me decía que cuando estaba embarazada, ella no quería estar embarazada y que un día alguien le dijo, no, pero tu embarazo, y que ella le gritaba y le decía, no, no estoy embarazada, no estoy embarazada. Y estaba embarazada. Entonces yo le decía cómo era posible algo así. Entonces analizaba, después de que hablamos con ella, yo analizaba esa situación. ¿Cómo yo me puedo creer una mentira dentro de mí tan fuerte? Como decir, no estoy embarazada, y ya estaba como de 6 o 7 meses de embarazo. Y ella lo gritaba y no estoy. Y eso creo que nos está pasando a usted y a mí. La Escritura dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo no lo creo, yo no lo recibo, yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra de Dios me sea revelada. Las cosas naturales, que el hombre las cree, que el hombre las ve, las vive, las conoce, las acepta, porque naturalmente las está percibiendo. Más las cosas que vienen del Espíritu, dice Pablo, el hombre no las puede percibir porque se debe discernir espiritualmente. En el libro de Juan, en el capítulo 10, en el Juan capítulo 10, Juan capítulo 11, verso 40, dice, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios? Si creo. ¿Cómo es posible que yo pueda recibir el bien y la misericordia? Tengo que creer que existen, tengo que creer que es real. ¿Es fácil creer? No sé para usted, para mí es muy complicado creer. Para mí a rato se me torna prácticamente imposible que debo creer. Pero Pablo les escribe a los romanos y les habla acerca de cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Libro de Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Y nosotros somos tan fáciles de conformarnos. Nosotros somos tan fáciles de entrar a una zona de confort y de quedarnos y de acomodarnos ahí. Nos es tan fácil. ¿Por qué le digo es fácil? Porque si no fuera fácil, usted y yo diariamente deberíamos de pelear la batalla de la fe. Me explico. Para usted y para mí es mucho más fácil decir todo está mal que decir
no acepto lo que está mal. Para usted y para mí es más fácil decir el diagnóstico médico y declarar el diagnóstico médico antes que declarar la solución divina. Para usted y para mí es tan fácil decirle a alguien, mira, haz esto o haz aquello. Yo no conocía del Señor y tenía una amiga que era cristiana. Y un día ella se iba a congregar, jamás me invitó, jamás me habló de Cristo. Y un día ella miró que teníamos ciertas dificultades. Y cuando me miró que teníamos ciertas dificultades, me dijo, tú que eres, yo era católica, tú que eres tan católica, tú que crees tanto, dicen que es bueno rezarles a las ánimas del purgatorio, ¿por qué no le rezas? Claro, ella ya con el tiempo, pues yo ya me di cuenta que ella era, cuando yo ya me convertí a Cristo, me enteré que ella era cristiana cuando estuvimos unos días, varios, quedándonos en la casa de ella. Pero nunca se levantó un domingo y me dijo, ven, te invito a la iglesia, Cristo es real. Cuando ella me miró en problemas, me dijo, no, pues, poco más o menos me dijo, si lo que usted cree es en eso, entonces réceles a las ánimas del purgatorio. Ahora, yo digo, ¿nos está pasando acaso lo mismo? Estamos siendo creyentes y no estamos rezándole a las ánimas del purgatorio, pero estamos creyendo en mis capacidades, estamos creyendo en mis fuerzas. Estoy viendo el futuro que yo puedo labrar con mis manos, o puedo entender que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque la voluntad del Señor es buena, la voluntad del Señor es agradable y la voluntad del Señor es perfecta. Pero Pablo les dice a los romanos, antes de comprender que la voluntad es buena y que la voluntad es agradable y que la voluntad es perfecta, él le dice, no se conforme con lo que está viendo en este siglo. Renuévese usted en el espíritu de su mente, renuévese para comprender. Entonces, eso me lleva a lo que les decía al principio. Todo lo que el hombre mira es lo que tiende a decir, es lo que tiende a hacer, es lo que tiende a pensar. Yo que me analizo todos los programas que veo, hay un programa totalmente secular que me gusta verlo, porque me parece que el protagonista es una persona que lleva a la gente a pensar. Y en ese pensamiento, en algún momento, él lleva a un hombre a que pronuncie un número. No recuerdo el contexto de lo que sucede en el programa, pero le dice este hombre al final, ¿tú cómo sabías que ese era el número que yo iba a decir? ¿Por qué sabías? Entonces él dice, porque me encargué de que durante todo el día vieras ese número. Y empieza a mostrárselo, que se lo pusieron en la puerta del hospital por donde iba a salir, que se lo pusieron ciertas personas cuando él iba en la calle, se lo pusieron marcado en una camiseta, que cuando llegó a tal parte era, por ejemplo, que era el número 7, y que entonces se subió y entonces que todo el día le preparó la mente para que en la noche él dijera el número 7, porque era el que había visto durante todo el día. Eso me lleva a comprender que si usted y yo realmente empapamos nuestro ser, nuestro entendimiento, y no nos conformamos a este siglo, ni nos conformamos a los rudimentos tradicionales, ni nos conformamos a lo que el hombre me está diciendo, entonces ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque ciertamente la voluntad que Dios tiene para mí es buena, porque ciertamente la voluntad que Dios tiene para mí es agradable, porque ciertamente la voluntad que Dios tiene para mí es perfecta. Ahora, usted y yo, ¿cuántas veces al día creemos que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta? ¿Cuándo nos duele la cabeza? ¿Cuándo tenemos que pagar un dinero y no lo tenemos en la mano? ¿Cuándo queremos ver a nuestros hijos caminar de tal manera y no la vemos? ¿Cuándo queremos ver a las personas que están a mi lado que tengan otro pensamiento? ¿Cuándo vemos que mis padres, en vez de adelantarse, regresan? O mis hijos, o el que está, o mi empresa, lo que está a mi lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿yo por qué no la veo?
el Salmo 143, verso 10, me muestra algo muy impresionante acerca de esa voluntad del Señor. Salmo 143, verso 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Entonces, ¿qué sucede? Que es necesario que Él me enseñe a hacer su voluntad. ¿Que me enseñe quién? Dios. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios la puedo hacer si es el Espíritu de Dios quien me guía. ¿Qué dice ese salmista? Este salmista no dice, enséñame a conocer tu voluntad. Este salmista no dice, enséñame a entender tu voluntad. Este salmista no dice, enséñame a encontrarme con tu voluntad. No, no, no. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios es cuestión de obediencia. No es cuestión de suposición, ni de imaginación, ni de fe. ¿Me estoy haciendo entender? Usted no hace la voluntad de Dios por fe. Usted hace la voluntad de Dios por obediencia. ¿Y qué pasa cuando usted obedece y hace la voluntad de Dios? Pues sencillo, mi amado, nada malo le va a pasar. Dentro de la voluntad de Dios se me enseña que yo no debo fijarme en un hombre, en una mujer comprometido. Eso se llama obediencia. Usted no necesita revelación. No adultere. ¿Y qué pasa si una persona adultera? ¿Cuáles serían? Me gustaría que uno de ustedes me dijera un conflicto. ¿Qué sucede si un hombre se mete con una mujer casada? Puede destruir un hogar. ¿Qué más puede pasar? Aparte de que se condena al infierno, ¿qué más pudiera suceder? Trae maldición para sus generaciones. ¿Qué más puede pasar? Puede llegarle una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Y entonces la voluntad de Dios era que tenga pobreza, que traiga malestar para sus generaciones y que tenga una enfermedad sexual. ¿Esa era la voluntad de Dios? No, para nada. ¿Dónde se generó ese mal? En la desobediencia. En la desobediencia, la voluntad de Dios yo la obedezco. La obedezco. No funciona de otra manera. Es cuando usted le dice al niño pequeñito, no se vaya por ahí porque se cae. ¿Y qué pasa si el niño se va por ahí? Se cae. Sí, se aporria. Y encima de eso le pegan por desobediente. ¿Sí? Eso es lo que sucede en nuestra vida. Entonces, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y si yo sigo y obedezco la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y tengo que dejar de obedecer el mundo, tengo que dejar de obedecer mi carne, tengo que dejar de obedecer mis deseos para obedecer lo correcto. Cuando yo era joven y ustedes todavía no nacían, en ese entonces yo sufría mucho de las amígdalas. Y era algo que me afectaba fuertemente. Y entonces yo tenía un vecino, más que vecino, era un gran amigo. Él tenía una droguería. Entonces me colocaban antibióticos ya muy fuerte. Llegó un momento en que el cirujano ya me determinaron que había que operarme las amígdalas, pero me hizo un último tratamiento y gloria a Dios no me las operaron. Pero el vecino en una ocasión me había colocado el día anterior el medicamento y al otro día yo pasé comiéndome un helado. Adiós, me dijo él. Y por la noche fui muriéndome del dolor de garganta. Dijo, ¿y cómo le fue con el helado? O sea, ¿cómo le fue?
hoy la pregunta en nuestro corazón, la reflexión en nosotros es: ¿cómo me está yendo a mí con la obediencia a la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la primera reflexión. ¿Cómo estoy yo en mi obediencia con Él? La Escritura dice: no os unáis en yugos desiguales. Y nosotros somos tan deportivos que pensamos que el yugo desigual únicamente es la pareja. No, mi amado, el yugo desigual es todo aquello que yo hago en contra de la voluntad del Señor. O sea, yugos desiguales es cuando yo camino con una persona en un propósito diferente al propósito que Dios trazó para mí. Por ejemplo, una persona que se dedique a trabajar con narcotráfico no le va a ir bien. Por más recto que sea, por más honesto que sea, así no se robe un gramo de ello, está llevando destrucción, está llevando maldición, está llevando, y eso es un yugo desigual. No, es que yo no hago nada malo. Mi amado, usted y yo tenemos que aprender a comprender esa parte. Y hay algo que yo he escuchado, y es que muchos judíos no creen en el Cristo que usted y yo predicamos, porque usted y yo predicamos de un Cristo en el cual no creemos. Porque los judíos creen en el Dios en el que ellos siguen. Ellos creen en Jehová de los ejércitos. Y entonces, como ellos creen en Jehová de los ejércitos, todo lo que está escrito en la Torá lo ven hecho una realidad. Ellos saben que si bendicen son bendecidos, que si obedecen les va bien, que si diezman son prosperados, que si ellos lo creen y viven bajo ese mover de obediencia de la voluntad de Dios. Pero nosotros predicamos de un Cristo redentor, de un Cristo sanador, de un Cristo libertador, al cual no le creemos. Entonces es muy difícil creer en un Cristo que yo predico, pero no le creo. Es muy difícil porque es mi espíritu el que edifica el espíritu de los demás. Entonces, cuando usted se para al frente a un enfermo y le dice: Dios te va a sanar, y se queda pensando: ¿será que sí lo sana? Sí, y viene las frases típicas: ojalá, Dios quiera, Él es bueno, que se haga su voluntad. Bueno, todavía sigo de pie. Y Él ciertamente Él sana. Y Él ciertamente Él liberta. Y Él ciertamente Él prospera. Y Él ciertamente Él transforma. Y Él ciertamente Él renueva donde quedó. Ojalá Dios quiera. Y le damos tanta importancia a lo que el mundo dice, y le damos tan poca importancia a lo que Dios ha determinado. Me han escuchado, me escuchan y me escucharán. Mi país, Colombia, le pertenece a Cristo. Así el mismo diablo se sentará a gobernar. Y no estoy diciendo que ningún mandatario es el mismo diablo, pero así el mismo diablo se sentará a gobernar. Déjeme decirle que la voluntad y la soberanía de Dios está por encima del mismo infierno. Y si mi país le pertenece a Cristo, y si yo creo lo que Jesús le dijo a Poncio Pilato: ninguna autoridad te hubiese sido dada si no viniera de arriba. Y si el Dios en el que yo creo es el mismo Dios del cual Jesucristo habló, entonces mi país bendito es. Amén. Bendito es. Entonces me llegan los comentarios: nuestro país va para tal parte, sí, gobierna tal candidato. Y yo le contesto: mi país va para donde el Padre dijo que iba. Y mi país es tierra bendita. Mi país le pertenece a Cristo. El Espíritu Santo es el gobernante de mi tierra. Siéntese quien se siente, porque cuando Dios manda, el diablo obedece. Amén. Cuando Dios manda, el diablo obedece. Dice que el primer libro que fue escrito de la Biblia es ¿cuál? Se cree que el primer libro escrito es Job. Ese es el libro que se ha estudiado y se cree que fue el primer libro que fue escrito. No tengo el conocimiento del por qué. Pero en el orden cronológico, ¿y qué pasa? Dice el libro de Job que se presentó Satanás delante de Dios y pidió permiso para atacar a Job. El libro de Job está antes de los Salmos. Si alguien no lo ha leído, lo invito a leerlo. Y en el primer capítulo habla y dice que se presentó Satanás y el Señor le hace una conversación.
les dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. ¿Lo has mirado? Ah, dice el diablo, pero ¿cómo no? Si usted lo guarda, si usted lo prospera, si usted... Entonces le dice Satanás, déjeme acabar con todo lo que él tiene y él va a blasfemar contra usted y contra su nombre. Hágale, le dice el Señor, no toque. No lo toques a él. Acaba con los hijos, acaba con las riquezas, acaba con todo. Y Job no blasfema en contra del Señor. Vuelve Satanás y se presenta. Dice, todo lo que el hombre tiene lo dará por su propia vida. Le dice, toca el cuerpo de Job y él va a blasfemar de ti. Y precisamente viene y toca el cuerpo de Job con una llaga, con una sarna. Y ni a la mujer le hizo caso. Cuando la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, le dice como una mujer insensata, como una mujer fatua, como una mujer necia, como una mujer boba. Has hablado, recibiré de Dios el bien y no recibiré el mal. Y no pecó Job, ¿con qué? Con sus labios. No pecó Job. Vienen 4 amigos a reconfortarlo, vienen 4 amigos a darle ánimos, vienen 4 amigos a abrazarlo ya, criticarlo, cuestionarlo, juzgarlo, y tampoco lograron que Job pecara con su boca, por más que trataban de decirle. Y él dice, Job, en un momento de angustia, maldice el día que él había nacido. Dice, ojalá el día que nací hubiese muerto en el vientre de mi madre. Pero no levanta una palabra en contra de Dios, porque él dice, yo sé que mi Redentor vive y ciertamente después de ver deshecha mi carne, yo veré la gloria de Dios. Ciertamente, si en ese tiempo que usted y yo no teníamos autoridad, que Job no tenía la autoridad que usted y yo tenemos ahora para echar fuera al diablo. El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. ¿Qué pasa ahora? Que usted y yo tenemos autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo nos hará daño. ¿Qué está pasando ahora? ¿Sí? ¿Qué está pasando? No es la voluntad de Dios que usted y yo estemos mal. No la es. No es la voluntad de Dios que su negocio no prospere. No es la voluntad de Dios que su hogar no funcione. No es la voluntad de Dios que a usted en ciertas áreas de su vida le está yendo mal. ¿Qué es lo que pasa? Que para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que entender y comprender que Cristo restauró la voluntad de Dios para mi vida. Que Cristo restauró en plenitud la voluntad de Dios para mi caminar. Entendamos esto. ¿En qué se equivocó Satanás cuando se acercó a Dios? En decirle, él creyó que él tenía la razón. Le dijo a Dios, tu siervo Job va a blasfemar contra ti. Y Dios le dijo, jamás lo hará. Porque la voluntad de Dios para la vida de Job era buena, era agradable, era perfecta. Le volvió el doble de todo lo que tenía. Le dio las hijas más hermosas. Vivió, alcanzó a ver hasta la 4ª generación de sus descendientes. Porque ciertamente había una bendición de Dios sobre la vida de Job que ningún diablo la iba a poder quitar. Cuando Satanás le dice, teme ¿acaso Job a Dios de balde? Ahora yo le pregunto, ¿será acaso que nuestro vivir para Cristo es en balde? Lo que pasa es que lo soltamos con tanta facilidad. Con tanta facilidad dejamos de creerle, con tanta facilidad dejamos de amarle, con tanta facilidad dejamos de congregarnos, con tanta facilidad dejamos de leer la escritura, con tanta facilidad dejamos de declarar y de proclamar sus promesas, que el bien y la misericordia quieren ir detrás de nosotros, pero nosotros le decimos, quédate quieto. Nosotros realmente en Cristo somos restaurados. Realmente en Cristo somos avivados, pero ¿saben? Hay un ciertamente en la escritura que lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 14, y es un ciertamente que me preocupa un poco, porque en el contexto de este libro está hablando de cuando los israelitas se rebelaron contra el Señor. Y me impresiona mucho Números 14, verso 21, que dice,
Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. O sea, ¿en qué ciertamente nos estamos moviendo? Despierte su espíritu en esta mañana. Estamos moviéndonos en el ciertamente el bien y la misericordia nos siguen todos los días de la vida, o estamos moviéndome en el ciertamente por tu rebeldía, por tu falta de fe, por tu falta de compromiso, por tu falta de seguridad. ¿Quién soy yo? No verás mi bien. O sea, ciertamente, y me impresionó mucho ese ciertamente. Hay muchos más ciertamente en la Biblia, puede buscarlos. Y como ahora tenemos al señor Google, usted escriba pasajes bíblicos ciertamente y ahí le bota todo lo ciertamente que la Biblia habla. Pero cuando yo me encuentro en este pasaje donde el Señor dice, ciertamente los que no me creen no verán la gloria de Dios. Santiago escribe, el hombre que duda es aquel que es como una ola del mar que va para un lado y para el otro y al fin no hace nada. Arrastra y tira, pero no pasa nada más. La ola del mar tira y se acabó. No hace absoluta. Si a usted una ola grande lo coge, lo tumba, lo tira, lo bota y lo tira lejos y usted empieza a reaccionar qué fue lo que sucedió. Pero eso pasa. Hoy la pregunta y la reacción es, ¿ciertamente creo en la restauración del Señor? ¿Ciertamente creo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Cuál fue el pecado para que estos hombres recibieran esto? Que ciertamente no seguirían. El pecado de ellos fue que escogen 12 príncipes para ir a recorrer la tierra prometida. Y de los 12 príncipes vienen 2 que son Caleb y Josué con una respuesta. La tierra es próspera, la tierra es bendita, la tierra es maravillosa, la tierra tiene todo, la tierra. Y vienen 10 donde dicen, sí, eso es cierto, pero hay hombres como gigantes y nosotros somos como langostas y van a acabar con nosotros y van a devorar, y eso le está pasando a usted y a mí ahora, en este tiempo y en este mundo. Ahora usted está viendo gigantes en enfermedad, usted está viendo gigantes en la actividad económica. ¿Usted por qué? Porque usted continúa viendo para sostenerse su sueldo, porque usted continúa viendo para sanarse las medicinas que el médico puede traer. Eso es lo que usted está viendo, porque usted está mirando eso y no está mirando que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Usted no está mirando que ciertamente Jesús sufrió nuestros dolores, porque lo tuvimos por herido de Dios y abatido, más el molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas yo soy sano. Yo soy sano, no sé usted, porque ciertamente yo decidí creer en un Cristo que llevó todo, absolutamente todo lo que el diablo estableció en la tierra y me dio el poder para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso cuando Jesús dice, oren y digan, Padre nuestro que estás, hágase tu voluntad en el cielo. Sí, es que quería llegar a esa parte. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Trae el reino de los cielos a la tierra. Un día usted y usted y usted y usted y usted y usted y yo vamos a estar con él adorándole por la eternidad. Pero mientras ese día llega, usted y yo tenemos la obligación de traer el reino de los cielos a la tierra. Y de creer que ciertamente me seguirá el bien, que ciertamente me seguirá la sanidad, que ciertamente me seguirá la prosperidad, que ciertamente me seguirá la libertad en la que Cristo yo he sido libre. Ahora pregunto, ustedes de los 10 príncipes, porque le aclaro, no fue cualquiera el que fue a recorrer la tierra, todos fueron príncipes, un príncipe por cada tribu. Usted es de los 10 príncipes, que sigue siendo príncipe, que sigue siendo israelita,
pero ¿no cree que Dios puede destronar el gigante? ¿No cree que Dios realmente lo puede libertar? ¿Que Dios realmente lo puede sanar? ¿Que Dios realmente puede transformar y traer su vida? ¿O es de los dos que sí cree? ¿O es de los dos que el uno, después de 45 años de haber recorrido esta tierra, le dice a Josué: tú escuchaste lo que Moisés dijo y como era mi fuerza hace 45 años es ahora, y yo no suelto mi promesa y yo no dejo lo que Dios ha preparado para mí? Pero ¿dónde no la deja? En medio de la cobija. En el levantarse y decir: oh Señor, ya amaneció otro día, gracias, voy a correr a hacer lo que el mundo me trae. O realmente no la suelta en su presencia, o realmente no la suelta creyendo, o realmente no la suelta decretando. En estos días, no recuerdo qué noche, el Señor ya me había hablado de esta palabra desde el día lunes. Desde el ciertamente, yo no la había plasmado todavía escrita, y empieza una noche que fue muy gracioso. Me levanto y escribo un poco de la prédica y me volví a acostar, y cuando ya estaba acostada y me estaba durmiendo, y el Señor me dice: ¿por qué te preocupas por lo que te sucede? Y yo afortunadamente he aprendido a callarme, porque antes yo contestaba, yo pensaba que él me preguntaba era para que yo le conteste. Con el tiempo he entendido que me pregunta para que yo reflexione, ¿sí? O sea, para que yo analice qué está pasando dentro de mí. Me dice: ¿por qué te preocupas? Y fue bien fuerte, hermano. Yo espero que usted lo tome hoy en el espíritu, porque yo le empecé a decirle a mi esposo: y el Señor me está diciendo esto y esto, y él no lo recibió, porque realmente me estaba diciendo, o sea, me estaba sacudiendo a mí, tal vez no a él. Entonces yo me enojé porque él no se levantaba y no decía: sí, cierto, el Señor, así es, no él. Bueno. No, aclaro, tengo el mejor esposo del planeta. Pero empezó él, y yo, ay no, y me daba como un coraje, porque era que el Señor. Entonces me dice el Señor, dice: deja de repetir que se haga la voluntad de Dios, conoce mi voluntad y declárala. Yo, wow, es que mi voluntad de Dios para tu vida es buena. Si en tu trabajo te está yendo como no esperas que te vaya, es porque no has comprendido cuál es mi voluntad para tu trabajo y no te has levantado delante de tu trabajo a cambiarlo, a transformarlo, a renovarlo, a decirte que ciertamente el bien y la misericordia siguen en tu trabajo. Ahora, si lo que tú tienes en tu mano es lo que Dios te dio, Dios es el que da riquezas y no añade tristeza con ellas. Si hay que hacer una reflexión, ¿no?, seria, ¿estoy dentro de la voluntad de Dios? ¿Es la persona correcta con la que estoy iniciando una relación? ¿Es la manera correcta? ¿Es el tiempo correcto? ¿Es la forma correcta? O sea, todo eso tenemos que analizarlos. Lo que nos hemos equivocado, sabemos que nos hubiésemos ahorrado muchos dolores si hubiésemos obedecido la voluntad de Dios, ¿o no? Bueno, yo me imagino que los que estamos aquí todos somos pecadores, ¿no? Porque el que no sea pecador se equivocó de lugar. Sí. Sí, son pecadores. Sí. Dentro. Sí. Esa es la situación. Yo tengo que estar dentro de una voluntad buena, de una voluntad agradable y de una voluntad perfecta, pero tengo que conocer la voluntad de Dios. Estos israelitas vieron descender fuego del cielo que los guardaba en el día. Vieron descender plagas, vieron morir caballos con gente dentro. Vieron todo lo que creo que nunca nadie más vio tanta grandeza de Dios junta en un solo tiempo. Sí, vieron caer maná, vieron de todo, pero no creían. Tenemos 10 hombres que no creían y 2 que creían. ¿Qué me muestra eso? Que siempre van a ser menos los que creen, los que no creen, perdón, que los que creen. Entonces apréndase a rodear del que crea. No le dé miedo revocar la palabra que no está escrita. Ay, pero ¿cómo le va a ir a usted de mal? No, la Biblia dice que a mí me va a ir bien. Sí, pero mire este tiempo.
oro por mi país todos los días, lo declaro bendito, oro por los candidatos, pero no le acepto a nadie cuando me viene a decir Colombia es otra Venezuela. No, señores, que Colombia es Colombia. Me he desbaratado toda la Biblia y no hay dos Moisés. Tampoco hay dos Acab. Acab hubo uno solo que se casó con Jezabel. Tampoco hubo dos Jezabeles, una sola. ¿Por qué va a haber dos Colombias? Colombia es Colombia, Venezuela es Venezuela. Y mi Colombia es tierra de avivamiento y revoco toda palabra que diga, toda persona en autoridad que diga, no, es que si usted elige, yo elegí a Cristo. Y si yo elegí a Cristo y yo creo que mi Cristo se entronó en mi Colombia es bendita. Y es bendita su vida, si usted lo cree. Sí, cuando a mí me hablan de Colombia, yo recuerdo que estuve en el Amazonas libertando Colombia, y recuerdo que estuve en Punta Gallinas libertando Colombia, y recuerdo, no, estuve en el Pilón de Azúcar libertando Colombia, y recuerdo que estuve en San Andrés libertando Colombia, y que estuve en Nariño, en Ipiales libertando Colombia, y en la Bota Caucana libertando el Cauca, y en el Mar Pacífico libertando Cauca, y que estuve en Puerto Tejada. Entonces, ¿por qué no voy a creer que mi Colombia es libre? Entonces, ¿por qué no voy a creer? ¿Por qué no voy a creer si yo en mi cuerpo terrenal recorrí Colombia durante 8 años para libertarla del diablo? ¿Por qué voy a creer que el diablo se tiene que venir a sentar en mi Colombia si mi Colombia le pertenece a Cristo? Ahora la pregunta hoy en esta mañana es, ¿usted es capaz de decirle al Señor, yo soy de los que creen? Yo soy de los que está seguro de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo soy de los que desecha toda palabra humana y establece la palabra divina. ¿O sigo creyendo que a mí no me sigue el bien y la misericordia, sino que a mí me sigue la enfermedad, la opresión, la angustia, la escasez, la necesidad? Usted, mamita, todas las mañanas levántese y diga, yo no parí para maldición, yo parí para ver la gloria de Dios en la vida de mis hijos. Usted es hijo, levántese todas las mañanas y diga, quien yo bendiga, bendito es, y mis padres son benditos. Usted es empresario, diga, todo lo que mis manos tocan prospera. Usted quiere conquistar una tierra, para usted todo lo que mis pies pisen me pertenece, mío es. No puedo decirle cuándo va a pasar, pero sí puedo decirle que no va a ser ni tarde ni temprano, va a ser en el tiempo preciso, en el momento perfecto, a la hora adecuada, porque Dios jamás llega tarde. Ahora usted lo invito a que cambie su manera de hablar, porque los israelitas que llegaron a decir, Dios es bendito, todo lo que nosotros creemos Él no lo puede dar, el Dios que nos sacó de Egipto es el Dios que nos prospera y nos bendice, fueron Josué y Caleb, y todo eso recibieron. Y los otros 10 que llegaron con su boca a decir, nos van a matar, nos van a comer, no podemos, es un pueblo numeroso, nosotros estamos debiluchos, no tenemos la forma. Todos murieron en el desierto, oyeron una promesa, pero no disfrutaron la promesa. ¿Y dónde empezó eso? En mi boca, en mi boca, en mi boca, en mi boca. Usted está enfermo. Ciertamente Cristo llevó mi enfermedad. Usted tiene una deuda. Ciertamente Cristo pagó todas mis deudas. Usted se siente agobiado, abatido. Ciertamente el Señor cambió. Pero ciertamente usted y yo debemos darle un vuelco a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de creer, a nuestra manera de extender lo que está delante de mí. Pero mi amado, no seamos como el que dice una cosa con su boca, pero cree otra en su corazón. Le dice Pedro a Jesús, la higuera, que maldijiste, se secó. Y le dice Jesús a Pedro, todo lo que digas, creyéndolo en tu corazón, será hecho. Todo lo que digas. Y hoy es el tiempo de decir, ciertamente yo soy bendito. Ciertamente mi casa es bendita. Ciertamente el problema que usted tiene que irse. Ciertamente, pero recuerde,
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero debemos obedecerla. Colóquese de pie aquí, por favor, y si usted está en casa y le es posible también, colóquese de pie. Despójese de todo aquello que le impide creer en esa cierta mente. Dígale: Señor, no me conformo a los rudimentos de este mundo, no me conformo a las visiones de este siglo, no me conformo a lo que el hombre me puede ofrecer, porque yo he creído en un Dios vivo, yo he creído en un Dios poderoso, yo he creído en un Dios transformador, yo he creído en un Dios renovador, porque yo creo que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo creo que ciertamente mi área laboral cambia. Vamos, levante. Yo no sé qué necesita usted, pero yo creo que ciertamente el único que da riquezas y no añade tristezas con ella es el Señor. Y aquella noche que el Señor me decía: deja de repetir, ay, que se haga la voluntad del Señor, y establece mi voluntad sobre tu vida, entendí que ciertamente yo soy sana. Entendí que ciertamente Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Entendí que ciertamente mi futuro no está basado en los rudimentos del mundo, sino en lo que Dios hizo. Entendí que ciertamente mis hijos son de bendición. Entendí que ciertamente soy capaz de hacer todo para lo que el Señor me llamó. Y así yo aún no vea con mis ojos naturales lo que Dios estableció, así yo aún mis ojos naturales vean gigantes, aún mis ojos naturales me hagan ver a mí como una langosta, los ojos del Señor ven delante de mí todo lo que Él prometió. Los ojos del Señor no están viendo mis errores. Los ojos del Señor no están viendo en qué me equivoqué. Los ojos del Señor están viendo lo que Él va a hacer si mi fe se renueva, si mi fe se remonta, si mi fe espera pacientemente a Jehová, y Él hará. Porque aunque la visión tardara, espérala, porque ciertamente llegará. Porque usted y yo declararemos al final de nuestra vida: no faltó ni una sola de las promesas que Dios te hizo a ti, que Dios te hizo a ti, que Dios te hizo a ti. No faltó ni una sola de las promesas con las cuales Dios te levantó, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Verso 4 del Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque en ti viviré confiado. Si usted se siente andando por el valle de las sombras, si usted se siente andando por el valle de la muerte, pero usted sabe que usted está con Él y que Él siga a su lado, no se preocupe, porque el paso siguiente dice que Él adereza mesa delante de sus angustiadores y unge su cabeza con aceite, y que su copa está rebosando, porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de su vida. Todos los días es necesario pasar por el valle de las sombras y de la muerte, porque es ahí donde están las serpientes, donde están los escorpiones, donde nosotros le decimos al Señor: no me importan las serpientes, no me importan los escorpiones, no me importa el dolor, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en todas las áreas de mi vida. Abrácese bien fuerte y dígale al Señor: ayuda mi incredulidad, Señor. Ayuda mi incredulidad, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Gloria al Señor. Así es, que el bien y la misericordia nos seguirán, nos acompañarán todos los días de nuestra peregrinación en esta tierra, si tú y yo lo creemos, si tú y yo nos accionamos en fe, nos accionamos en obediencia al Señor. Amén. Porque como nos habla en el Deuteronomio y dice, nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, si obedecemos a la voz de Dios, vamos a obtener la grandeza de Él sobre nuestra vida, a nuestro favor. Amén. Gloria al Señor. Dice las Escrituras en Proverbios capítulo 3, verso 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Gloria al Señor. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nos habla en Corintios, en el capítulo 8, y dice de cuando Pablo les habla a los corintios y les dice: bueno, es necesario de que cada semana aparten una parte para el Señor. De todo lo que les llega, vayan separando algo para el Señor, para que en el momento que puedan entregar al Señor esa ofrenda, Dios la reciba en olor grato. Amén. Así que es el momento, el tiempo de que tú y yo podamos plantar, podamos sembrar en el reino de los cielos, poner esa semilla, porque las Escrituras dicen que el que da semilla al que siembra y pan al que come es el que hace que seamos multiplicados, podamos fructificar cada día. Nuestra sementera será con abundancia, amén, no en escasez. Si tú y yo creemos a la palabra de Dios y somos obedientes a ella, vamos a obtener las riquezas del reino. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a orar y le vamos a decir al Señor gracias, porque hasta hoy Él nos ha sustentado. Hasta hoy Él no nos ha dejado en vergüenza, hasta hoy Él no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado sin la provisión, sin el alimento, sin el vestido, sin el calzado, sin un techo donde habitar. Hasta hoy Él nos ha sostenido y nos ha mantenido bajo sus alas, bajo su protección. Así que si hoy nos levantamos en fe a creer en Él, si estamos el día de mañana en esta tierra aún, lo seguirá haciendo. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque creemos que tú eres nuestro proveedor. Tú eres quien sustentas nuestra vida, Señor, nuestra casa, nuestra familia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Hoy nos levantamos, Señor, en fe, a plantar, Señor, una semilla en tu presencia, a plantar, Señor, bendito Rey, esa ofrenda, esos diezmos, esos votos, Señor Dios de gloria, que así como tú has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer, por hacerlo, sabemos, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde. Porque como nos habla, Señor, y nos predicaba ahora mi esposa, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa, Señor, en tu casa moraremos por largos días, moraremos para siempre, para la gloria y honra de tu nombre. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y tu misericordia son para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerda o recordarte una vez más de las reuniones los días domingos 9:30 de la mañana, martes 7:15 de la noche.